Buen día. En este video veremos el cálculo de área mediante la aproximación con sumas finitas. Este método se fundamenta en el hecho de tener una función y buscar calcular el área que se encuentra acotada entre la función, el eje de las x, en un intervalo dado de valores de x. En este caso yo estoy planteando desde a sub 1 hasta a sub n más 1. Es decir, el área que pretendemos calcular es el área que aparece de color verde. Para ello, lo que hacemos es dividir nuestra área en n rectángulos, donde n pues lo podremos definir nosotros o estará definido por el problema que pretendemos resolver. Esto provocará que generemos en nuestro intervalo desde a sub 1 hasta a sub n más 1 una serie de subintervalos, normalmente de un grosor equivalente. Cada uno permitirá generar rectángulos donde la base de estos rectángulos estará definida por a sub n más 1 menos a sub 1 entre n, es decir, la diferencia del límite superior de mi intervalo menos el límite inferior de mi intervalo entre n, lo cual me dirá, como mencioné hace un momento, de qué tamaño será cada uno de estos subintervalos que nosotros pretendemos generar para generar posteriormente los rectángulos y con ello calcular el área. Eso es en cuanto a la base. Para el caso de la altura estará definida desde el eje x hasta nuestra función. Esa función la evaluaremos en diferentes puntos dependiendo del método que utilicemos, pudiendo utilizar el método por suma inferior, por suma superior y por punto medio. Para el caso del método por suma inferior, nosotros tendremos nuestros n rectángulos y nuestra base, como se mencionó previamente, lo cual nos permitirá subdividir en subintervalos nuestro intervalo dado desde a sub 1 hasta a sub n más 1. Una vez que generamos nuestros subintervalos, la cantidad de n subintervalos que corresponden a esos n rectángulos, nosotros podremos entonces analizar cada uno de los rectángulos. Cada rectángulo, señalábamos, va a tener la base ya establecida por la ecuación y en el caso del método por suma inferior, la altura está dado por el extremo izquierdo de nuestro rectángulo. Es decir, estamos tomando el lado izquierdo porque los valores de x crecen de izquierda a derecha y por lo tanto el lado izquierdo es el extremo menor en valores de x. Por eso se llama suma inferior. Entonces, ese extremo va a ser el que nos va a definir la altura, por lo tanto la altura va a estar dada por la función evaluada en el valor izquierdo, se podría decir, de nuestro subintervalo. De tal forma que generaríamos los siguientes rectángulos. Tendríamos aquí el primer rectángulo que va desde a sub 1 hasta a sub hasta a sub 2 y la altura está definida por el extremo izquierdo del subintervalo. En el siguiente subintervalo de 2 a 3, la altura estaría definida por a sub 2, en el siguiente subintervalo por a sub 3 y así en cada uno de ellos por el extremo izquierdo. Podremos observar que habrá rectángulos que generen un exceso de área, es decir, que estén calculando un área que está por encima de nuestra función, pero también existirán algunos rectángulos que generen una deficiencia de área, es decir, que no calculen la totalidad del área que nosotros tendríamos con la función. Para el caso del método por suma superior, partimos igual de n rectángulos con la base dada del extremo superior menos el inferior entre los n rectángulos que pretendemos obtener. Eso nos permitirá generar n subintervalos, como se mencionó previamente, y posteriormente para cada uno de los subintervalos generaremos un rectángulo que está dado por la base definida previamente, y en este caso la altura estará dada por el extremo derecho, es decir, por el extremo superior del subintervalo. Por lo tanto, esa altura está dada por la función evaluada en el extremo derecho o el extremo superior, como se mencionó, del subintervalo. De tal forma que para el primer subintervalo, desde a sub 1 hasta a sub 2, la altura estará dada por a sub 2 hasta que toque la función. En el siguiente rectángulo estaría definido por a sub 3, que es el extremo derecho, el siguiente por a sub 4, que es el extremo derecho, y así sucesivamente para cada uno de los rectángulos. Nuevamente podremos observar que habrá algunos rectángulos que calculen una deficiencia de área, es decir, que no calculen la totalidad del área que genera la función,
y habrá otros rectángulos que generen un exceso de área, es decir, que calculen un área que está por encima del área que realmente genera la función con respecto al eje de las x. Finalmente, para el método del punto medio, también trabajamos con n rectángulos, dada su base de la misma manera que los dos métodos anteriores, donde hacemos una diferencia del límite superior menos el límite inferior y lo dividimos en n rectángulos para posteriormente generar n subintervalos, y en este caso, para cada rectángulo, nosotros deberemos de calcular su punto medio, entendiendo que el punto medio pues es una coordenada, en este caso en el eje de las x, en el cual está el promedio de ambos valores. Es decir, en este caso que va de a sub i hasta a sub i más 1, el punto medio estaría en el centro de este subintervalo y lo calcularíamos con a sub i más a sub i más 1 entre 2. Es decir, habría que sumar los dos valores y dividirlos entre 2. En este caso nos va a generar una recta vertical y esa recta vertical es el punto medio, representa el punto medio, que es donde nosotros estaríamos evaluando el límite, la altura de nuestro rectángulo. Por lo tanto, la altura va a estar dada por la función evaluada en el punto medio. Entonces, lo que vamos a generar son rectángulos, por ejemplo, para el primer subintervalo desde a sub 1 hasta a sub 2, calculamos su punto medio y con este punto medio nosotros calculamos la altura en el momento que toca nuestra función. Lo mismo para el siguiente, consideramos a sub 2 y a sub 3, la sumamos, lo dividimos entre 2, eso genera el punto medio y ese es el que nos define la altura. Lo mismo para el siguiente y para los siguientes subintervalos. A final de cuentas tendremos n rectángulos y cada uno de esos rectángulos podremos destacar que presenta tanto una deficiencia como un exceso de área. ¿Sale? En cada uno de los rectángulos se va a observar este fenómeno. Entonces, al momento de comparar los tres métodos de aproximación del área por sumas finitas, nos podremos dar cuenta que el método más eficiente es el método de área por punto medio, ya que este va contrarrestando, se podría decir, el exceso y la deficiencia de áreas en cada uno de los n rectángulos que generemos. De igual forma, nosotros podemos comparar mediante GeoGebra qué pasa cuando nosotros empezamos a cambiar el número de rectángulos. Entonces, hace un momento comentábamos, si comparamos los métodos, suma inferior, suma superior y punto medio es el método que más se va a aproximar al área real. En este caso, aquí está calculada el área real mediante una integral, que más adelante explicaremos en videos futuros. Y en este pues tenemos el área que realmente genera nuestra función. Al comparar los tres métodos, podemos ver de forma numérica que efectivamente el que se acerca más al área real, que es 21.2 en este caso, es el punto medio. Los otros pues permanecen un poquito alejados. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos el número de rectángulos? Podemos observar que el exceso y la deficiencia de áreas que se presentan son grandes cuando son pocos rectángulos, pero cuando nosotros empezamos a aumentar el número de rectángulos, el exceso y la deficiencia de áreas se empieza a ver un poco más reducida. Y bueno, conforme vamos aumentando el número de rectángulos, nos daríamos cuenta que esto pues continuaría de esa manera, de tal forma que si nosotros tenemos un número de rectángulos infinitamente grande, pues nos aproximaríamos lo suficiente al área real. Es decir, entre más rectángulos utilicemos, 100, 200, 1000, 2000, 10.000, 1.000.000, infinito, pues poco a poco nos iremos acercando a el área real. Más adelante veremos cómo esta relación del número de rectángulos que utilicemos se aproxima al área real mediante una relación de conceptos que explicaremos en videos futuros. Muy bien, espero que con este video quede claro la parte teórica de la aproximación de área por sumas finitas y en videos futuros estaré presentando el procedimiento de solución de problemas para cada uno de estos métodos. Hasta la próxima. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.